Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel y en esta ocasión, dentro de lo que estamos viendo de Power Query, vamos a ver el tema de anexar consultas en Power Query. Como ya hemos visto en videos pasados, bueno, muy pasados porque por algunas circunstancias nos tuvimos que detener en grabar videos, pero ya volvimos otra vez. Nos quedamos en el último que fue relación anti-izquierda y antiderecha. Ahora vamos a ver cómo podemos anexar una consulta en Power Query sobre otra que ya teníamos. Vamos a suponer que tenemos este archivo, vendedores parte uno, pero también tenemos otro archivo que se llama vendedores parte 2, ¿de acuerdo? Lo que quiero es en Power Query crear una nueva consulta donde me anexe ambos archivos, tanto parte uno como parte 2, ¿de acuerdo? Vamos a crear un archivo nuevo. Aquí nos vamos a datos. Perdón, aquí le pico otra cosa. Vamos a datos. Después le damos en obtener datos desde un archivo y seleccionamos. Yo en mi caso son de Excel. Pero para corroborarlo, vamos a ver el explorador y son estos dos, este y este. Se fijan, no son de Excel, es archivo separado por comas, ¿de acuerdo? Vamos a volver al archivo. Vamos nuevamente a obtener datos desde un archivo y vamos a seleccionar desde el texto CSV. Vamos a dar un clic aquí. Esperamos a que abra. Y aquí tenemos ya los archivos. Los seleccionamos vendedores parte uno. Esperamos a que cargue. Y aquí ya vemos que ya los cargó. ¿De acuerdo? Es del 1 al 5. ¿De acuerdo? Lo único que vamos a hacer es transformar datos. Aquí dependiendo de la cantidad de datos es el tiempo que se va a demorar. Aquí como solamente son 5 va a ser muy rápido. Pero en dado caso que tengamos más registros va a tardar más. Déjenme elimino esta. Y esta es la que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle vendedores tabla 1 para identificarla. Vamos a darle cargar y cerrar. Cerrar y cargar en. Vamos a ponerle crear únicamente la conexión y agregar estos datos al modelo de datos. Aquí vemos que la carga ya dice que se cargaron 5 filas, que son estas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la segunda. Obtener datos desde un archivo, desde el texto CSV, vendedores parte 2. Y aquí está. Es la segunda parte. Es de 6 al 10. Vamos a darle nuevamente transformar datos. Y vamos a cambiarle también el nombre para que tenga una congruencia a ambos. Vamos a ponerle tabla 2. Tabla 2. Aquí está. Bien, ahora lo que sigue es combinar lo que son las, anexar la consulta, perdón. Aquí dice anexar consulta y no dice anexar consultas o anexar consultas para crear una nueva. Yo no quiero que me lo cree sobre esta segunda, sino que quiero crear una tercera tabla que va a tener la combinación de ambas. Vamos a darle un clic. Y aquí me da dos opciones. Quiero unir dos tablas o tres o más tablas. En este caso voy a utilizar dos tablas porque solamente voy a unir estas dos. Pero si fuéramos a unir más de tres o más tablas, selecciono esta y aquí me va a ir diciendo las tablas disponibles y las tablas que vamos a anexar. Pero yo en este caso voy a utilizar dos tablas. La primera tabla va a ser vendedores tabla 1 y la segunda tabla va a ser vendedores tabla 2 y aceptamos. Y aquí vemos cómo ya me creó ambas tablas. Ahora, algo muy importante que tenemos que considerar es que las tablas que vayamos a unir o anexar deben contener la misma cantidad de columnas, ¿de acuerdo? Y obviamente que tengan el mismo orden, por ejemplo, el mismo ID, fecha alta, tipo, en mi caso, que es así es como está cronológicamente. Pero con ustedes tiene que ser exactamente la misma cantidad y de preferencia que sea la misma logística de las columnas, para que no vaya a haber algún, algún error al momento de anexarlas. Vamos a poner tablas, vendedores completos. Ahí está.
Vamos a darle cerrar y cargar en. Yo ahora sí lo quiero como tabla y agregarlo al modelo de datos. Aceptamos para tenerlo aquí cargado las tres tablas, las dos originales y la nueva completa. Y aquí está, ¿de acuerdo? Aquí ya me anexó la tabla 1 y la tabla 2. Ya lo tengo unificado en esta misma tabla dentro del modelo de datos que se llama vendedores completos, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos desplegado. Muy bien, hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado y vamos a continuar próximamente con los demás videos. Ahora, si te gustó el contenido, por favor dale a me gusta, haz comentarios si te está gustando el curso, no te está gustando, deseas ver algo más, con gusto lo vemos, aclaramos todo tipo de dudas. Y si eres nuevo en el canal, considera la opción de suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien, hasta luego.